Es el discreto caso de una ayuda pública congelada. Es el mejor ejemplo de que en nuestro sistema faltan manos o sobra burocracia. Es una entrada más al laberinto en el que se pierden los que más necesitan una salida. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, cuando el Estado no es capaz de pagar una ayuda. Una cosa antes de empezar. ¿Quieres digitalizar tu negocio? El programa Kit Digital te ayuda con bonos digitales de hasta 29.000 euros. Te cuento más al final del episodio. Esta semana debe quedar resuelto un problema puntual pero grave en nuestro sistema político y administrativo. No se ha convertido en la polémica del mes porque, aunque afecta a miles de personas, no son precisamente las miles de personas más poderosas ni con más acceso a los medios de comunicación. Resulta que esas familias no han recibido este mes el ingreso mínimo vital. La Seguridad Social, por problemas de gestión, dicen, ha suspendido los pagos de manera cautelar. Estamos hablando de una ayuda para personas en situación de pobreza, un mínimo para que puedan subsistir. La suspensión se produjo hace semanas. El gobierno dice que hoy mismo se empieza a pagar el dinero retrasado. Y ojalá sea así, pero este incidente nos deja varias reflexiones sobre la mesa. Laura Olías, hola. Hola, ¿qué tal? Laura Olías es la periodista del diario.es que cubre información laboral. Laura, lo primero que te quiero plantear es una cuestión de transparencia. ¿Cómo te enteras tú de que la administración ha dejado de abonar el ingreso mínimo vital a varias o a muchas familias? Nos enteramos porque nos avisaron algunas familias y también trabajadoras sociales de que había hogares a los que se les había cortado el ingreso mínimo vital este enero. Les había llegado una carta de la Seguridad Social en la que les informaba que se suspendía cautelarmente la ayuda porque no había habido un trámite administrativo que es de renovación anual sobre su situación de vulnerabilidad. Entonces la situación era ajena a estos hogares, ellos se mantenían en la misma situación, simplemente que la Seguridad Social tiene que evaluar anualmente si las familias siguen teniendo un estado de vulnerabilidad. Esto forma parte de un trámite entre dos administraciones, servicios sociales de los ayuntamientos y la Seguridad Social, y no se había hecho ese trámite y se cortaba cautelarmente la ayuda, a espera de ver si cumplían o no con los requisitos. He dicho antes varias familias, muchas familias, pero ¿sabemos cuántas familias son? ¿Sabemos a cuánta gente está afectando esto? Al principio no nos respondieron, pero finalmente la Seguridad Social nos reconoció que había 4.700 familias a las que se había cortado cautelarmente la ayuda. Es decir, pensamos que son familias en pobreza, que son las que reciben el ingreso mínimo vital, gente que necesita de ese dinero para cuestiones tan básicas como comer. Había una beneficiaria que contactamos con ella que nos decía, bueno, menos mal que trabajé en una campaña navideña en diciembre, porque si no, no hubiera pagado el alquiler y ahora estaba en esa situación. Tengo que elegir entre pagar un alquiler o comer. Y son decisiones que es que una las piensa y es que no tienen respuesta posible, ¿no? Y entonces a esta situación se han visto abocadas muchas familias. ¿Quién tiene la responsabilidad de que esto haya pasado, Laura? ¿Tiene que ver con la gestión política? ¿Tiene que ver con el trabajo de los funcionarios? Esto es una decisión de la Seguridad Social y de la Seguridad Social, entiendo, de la dirección de la Seguridad Social, porque efectivamente incluso las familias nos decían, si nosotros vamos a las oficinas y los trabajadores y las trabajadoras están a tope y ellos mismos se ven, ¿no?, afectados por muchas veces excesivo trabajo en pocas manos y necesitan más personal y todo es absolutamente comprensible, incluso que no les hubiera dado tiempo, lo pensamos, a hacer todas las renovaciones anuales antes de diciembre. Todo eso se entiende. Yo creo que ahí es más una cuestión de decisión política. Ahora vuelvo contigo, Laura, pero quiero saludar también a Ontanares Arranz. Hola, Ontanares. Hola, ¿qué tal? Ontanares Arranz es trabajadora social, conoce estos casos de primera mano. Ya hicimos hace un tiempo un capítulo en este podcast sobre toda esa maraña de requisitos que muchas veces se piden para solicitar una ayuda y que hace que la ayuda acabe llegando a gente, sí, pero quizá no a la gente que más lo merece. Y nos planteábamos entonces, te lo planteo a ti, ¿no sería mejor, incluso para la burocracia, para la carga de trabajo del sistema, que fuera el propio sistema el que detectara a la gente que más lo necesita y le hiciera el pago casi automáticamente a quien lo merezca? Mira, hay trámites que no están en la publicación de la norma o en Internet de una manera clara.
La dificultad de ser merecedor está en cómo conseguir ciertos requisitos en muchos casos, ¿no? Por ejemplo, me viene a la cabeza las ayudas de comedor de la Comunidad de Madrid, ¿no? En las últimas convocatorias ha habido requisitos que son absolutamente imposibles, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de niños que no tienen documentación o que sus padres no tienen documentación, de facto son una exclusión de todos los niños migrantes que no tienen una situación regular, ¿no? Bueno, hubo un requisito muy enigmático, ¿no? Que era que tú tuvieras ingreso mínimo vital, pero que procediera tu situación de una renta mínima autonómica. Eso no había manera de justificarlo porque ni la Administración de Comunidad de Madrid, que era además la misma que pedía ese requisito, estaba certificando eso, ¿no? Y tampoco el ingreso mínimo vital es una cuestión fácil de certificar para las personas. Entonces, pensar que todo esto es una casualidad a mí me cuesta. Fontanares, te queremos plantear un poco cómo de farragosa se ha vuelto la ayuda social en muchos casos en España, y el ingreso mínimo vital parece un ejemplo paradigmático, ¿no? Porque parece que hay errores para cobrar este ingreso mínimo vital. Desde el principio no está claro muy bien lo que tiene que hacer la gente para cobrarlo. Hay mucha gente que debería cobrarlo y no lo cobra. Estamos hablando de un error en el propio diseño de la ayuda. A ver, en el caso del ingreso mínimo vital confluye algo más. O sea, en el caso del ingreso mínimo vital, la cuestión es todavía peor. El Estado decidió que tenía que tener un número suficiente de ingreso mínimo vital porque si no, no cumplía los criterios de convergencia con la Unión Europea y eso podía poner en entredicho los fondos europeos para la pandemia, ¿no? Entonces, lo que hizo fue un algoritmo con prestaciones que tenía por hijo a cargo. Y este algoritmo no resultó que estuviera bien hecho, obviamente, porque muchas de esas familias al cabo de los años, y estoy hablando de 2, 3 y 4 años, van recibiendo cartas de, nosotros lo llamamos pagos indebidos, aunque la administración lo dice cobros indebidos, y con peticiones de la devolución de ese ingreso mínimo vital porque no cumplían los requisitos que la propia administración había decidido que cumplían, porque estas prestaciones en particular fueron dadas de oficio, la gente no las pidió, la gente de pronto, el 1 de junio, recibió en su cuenta un dinero que entendió que era porque el gobierno estaba muy preocupado por estas familias y por la pandemia y que por tanto les pertenecía. Cuando hemos empezado a pensar en este capítulo, nos planteamos hacer un análisis de la letra pequeña de los formularios o del trámite online que había que seguir para solicitar el ingreso mínimo vital, pero hemos descubierto que el truco no está ahí, el problema no está ahí. ¿Dónde tendríamos que mirar para entender por qué un trámite puede ser absurdo o injusto para el ciudadano? Por ejemplo, en el caso de la renta mínima autonómica de Madrid hay un ejemplo claro y es el tema de ingresos, ¿no? La norma lo que dice es que tienen que acreditar ingresos, no dice cómo, ¿no? Y la interpretación de la Comunidad de Madrid, y que todas las trabajadoras sociales que tramitan conocen porque esto lleva años, es decir, si tú no lo envías de primeras, te lo van a requerir a la familia en una carta de requerimiento después de 3 meses para que completen el expediente. Y es que los movimientos bancarios es un documento que la familia ha de aportar, los de toda la familia, además, los de todos los integrantes del núcleo de convivencia, y todos los ingresos que haya en estos movimientos de 3 últimos meses tienen que estar declarados por escrito de dónde vienen y a quién pertenecen. De modo que, por ejemplo, en el caso de que estos ingresos sean de familiares, la gente es bastante honesta, ¿no? Y te hace unas declaraciones de cómo son las cosas. Y entonces hay ocasiones en las que te ponen, pues me manda mi madre este dinero para que yo pueda pagar los recibos de luz, porque como ahora no tengo ingresos, para que no haya un corte o lo que sea, ¿no? Entonces, en estos casos tú le tienes que hacer saber que si eso lo hace costar así, lo van a tomar como una pensión de alimentos y que se lo van a restar de la cuantía que tiene que percibir, puesto que esos ingresos se contabilizan como constantes o permanentes. Y solo en el caso de que eso sea una deuda, quizás tengan en cuenta que tenga que devolverlo y no se lo cuenten. Entonces, la gente tiene que hacer unas cabriolas increíbles para justificar esos ingresos que en la ley no vienen tan complicados, pero en la práctica son así, ¿no? Nos contaban
También en el fin de semana tuvimos unas jornadas sobre diálogos para unas rentas dignas y vinieron los compañeros de Euskadi y nos contaban cómo en el certificado para certificar la unidad de convivencia en el País Vasco está yendo la policía a las casas. O sea, eso no lo pone en ninguna norma, cómo se tiene que hacer eso, ¿no? ¿Qué imagen nos queda de lo público, ¿no? Ahora que está tan amenazado? ¿Qué imagen nos queda al ver todo este mapa de las ayudas, Fontanares? Pues mira, lo público es muy amplio, pero desde luego las personas más empobrecidas tienen una imagen de abandono. O sea, lo público no es un lugar donde encontrar amparo, ¿no? Y además necesitan de esa administración para poder salir adelante, con lo cual muchas de esas familias tienen un vínculo no solo personal, sino incluso intergeneracional. Sus padres, sus hijos, parte de su familia extensa está vinculada con los servicios sociales, ¿no? Que es la administración local más próxima. Yo creo que esta población en particular tiene una imagen de la administración como un lugar absolutamente necesario para su vida y que a veces incluso no elige, porque a veces hay situaciones que se derivan de estas situaciones de pobreza. En muchos casos es el miedo, la incomprensión, la falta de atención personal y de una atención adecuada. Al final, falta de dignidad, ¿no? Por parte de las instituciones que tendrían que devolverles justo lo contrario. Laura nos lo explicaba antes, pero te lo pregunto a ti también, ya que te afecta directamente, estás en contacto directo con este problema a diario. Supongo que es desesperante, ¿no? ¿Tú crees que es un problema de los funcionarios, de la falta de eficiencia que muchas veces se les achaca a los funcionarios, a los trabajadores de la administración? No de una manera generalizada, ¿no? Luego, en casos concretos, pues como en todos los sectores, ¿no? Hay gente que lo hace bien y hay gente que lo hace mejor y hay gente que lo hace muy mal. Entonces, claro que hay personas de la administración que no lo hacen bien, porque ante este caos, ¿no? De ayudas, de troceamiento de la ayuda de la pobreza, ¿no? Que hay trabajadores que han llegado a un punto en el que han colapsado y no están haciendo bien su trabajo, porque es imposible dar una atención integral a la persona con todo con esta marabunta y de normativas que excluyen en el fondo, ¿no? Pero es una labor titánica porque las ayudas están concebidas realmente para que no lleguen. La última, Fontanares, no sé si más allá de reactivar los pagos y de recuperar el ritmo en el ingreso de la ayuda, ¿alguien está tomando alguna medida en lo general en la administración para cambiar esto, para abordar todo lo que queda por hacer? Yo creo que todas las administraciones intentan hacer una parte, ¿no? Pero el problema es que no se enfoca bien este asunto. La Seguridad Social ahora va a poner más personal. Está en una situación de personal vergonzosa. Hay una parte que no va a solucionarse con más personal. Hay una parte que tendría que ir vía rentas dignas, ¿no? Y rentas con muchos menos requisitos y con una apuesta real de erradicar la pobreza, aunque sea la material, ¿no? Y mientras no haya ese interés político, pues va a haber un 20% de la población a la que va a ser imposible que ninguna administración atienda con los sistemas actuales de rentas y de prestaciones. Porque al final es marear al ciudadano y colapsar los servicios, porque no están diseñadas para atender a la persona, sino para hacer que se atiende. Laura Olías, vuelvo contigo también para una última pregunta. Con el ingreso mínimo vital, lo decíamos antes, siempre ha habido problemas. ¿Qué reflexión podemos hacer a partir de este problema de lo que son las ayudas públicas en España? Hay que decir que el ingreso mínimo vital, por ejemplo, es una medida súper positiva, es decir, se llevaba reclamando por entidades sociales, por ONGs, por un montón de colectivos que hubiera una renta mínima en todo el Estado, homogénea, que no existía, que es que había rentas mínimas bastante garantistas en territorios como Euskadi o Navarra y es que en otros sitios eran o inexistentes o por unas cuantías irrisorias, llegaban a muy pocas personas en función del presupuesto. Todo esto cambió con el ingreso mínimo vital. Todo esto es positivo, pero del mismo modo
esa burocracia a veces ha supuesto que haya personas incluso que no pidan la ayuda, ¿no? O que tengan miedo a pedir la ayuda por si acaso luego les llega una devolución de miles de euros. Yo creo que eso hay que darle una vuelta, así lo entienden también en las organizaciones sociales, por ejemplo, con ciertos requisitos excesivamente estrictos para la población a la que va dirigida, que es gente en pobreza, y que hay que ceñir la situación a lo que venimos a abordar, ¿no? Yo creo que se están haciendo cosas por mejorarlo, pero con todo hay que darle una vuelta porque sin duda hay situaciones que cuestan mucho entender, como por ejemplo esta de los cortes cautelares de una ayuda a familia en pobreza que les pones a una situación de total vulnerabilidad, de no poder comprar comida. Yo creo que eso la administración no puede permitírselo, es que va en contra de lo que tiene que hacer, que es proteger a la población vulnerable. Laura Olías, compañera, muchas gracias. Gracias a vosotros. Ontanares Arranz, trabajadora social, muchísimas gracias a ti también. Nada. Y antes de marcharnos, la ayuda de Kit Digital te permite acceder a un amplio catálogo de soluciones digitales con las que podrás mejorar la gestión de procesos, fortalecer tu presencia online, mejorar la ciberseguridad de tu negocio o incluso empezar a usar herramientas con inteligencia artificial si eres mediana empresa. Empieza hoy mismo el cambio que tu empresa necesita. Infórmate en el 900 909 001 o en acelerapyme.es. Únete al cambio digital. Kit Digital es una iniciativa del Gobierno de España, gestionada por Red.es. Colabora Cámara de Comercio de España, financiado por la Unión Europea. Next Generation EU. Plan de recuperación. Gobierno de España. Esto es Un Tema al Día, el podcast del Diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del Diario.es en el Diario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.